quiero compartirles algunos pensamientos con respecto a Laudato Si y retomo donde dejó el padre, con respecto a que la discusión ambiental, la discusión de la ecología o de la sostenibilidad es una discusión que viene llevando muchos años, quizás de la década del 60 con la Primavera Silenciosa, 72 con la Cumbre de Estocolmo, 92 con la Cumbre de Río. Pero es importante llegar al momento en el que se plantea Laudato Si, año 2015, septiembre de 2015, que es un momento en el que los paneles científicos internacionales nos ponen sobre la mesa la evidencia de la finitud del modelo de desarrollo que venimos impulsando de manera muy clara. Y ahí es donde radica la necesidad de este llamado que hace el Papa Francisco con Laudato Si a un nuevo diálogo sobre cómo estamos haciendo las cosas, porque sabemos que pueden cambiar, dice textual, ¿no? Y quiero mencionar, y quiero que reflexionemos con respecto a que este llamado fue absolutamente desatendido, porque no fue un llamado cándido a decir, che, charlemos sobre los pajaritos y demás. Fue un llamado a prepararnos para un cambio de época. Fue un llamado a prepararnos para un cambio de cosmovisión, para un cambio de enfoque, para un cambio de modelo, de paradigma de desarrollo, que demanda la consideración de lo ambiental como la base misma de la vida y como la base misma de la economía y como la base misma de la dignidad en la condición humana. Planteando y zanjando de manera muy simple, no hay tal cosa como la discusión ambiental y la discusión social. Somos ambiente. Si alguien de acá no es el aire que respira, el agua que toma y los alimentos que consume, la pandemia nos mostró que un bichito muy chiquitito, del cual todavía no terminamos de entender bien de qué se trata, nos puso a todos contra las cuerdas, y esa ilusión de omnipotencia de los seres humanos quedó reducida a quedarse mirando por la ventana y entender de un cachetazo, cosa que creo que tampoco hemos reflexionado, che, sos una especie más. Y sos tan o más vulnerable que todo el resto porque por el paradigma tecnocrático empezaste a depender de la industria farmacéutica, de una industria alimenticia y demás, que te hace absolutamente dependiente y te hace encarcelarte en ese modelo de desarrollo, con lo cual en algún punto perdiste hasta la libertad. El Papa Francisco nos menciona, che, ojo con el cambio climático, porque no es un tema solamente ambiental, es un tema social, es un tema político, es un tema económico, es un tema que trasciende lo netamente ambiental. El informe del panel intergubernamental del cambio climático en el año 2007 nos muestra una evidencia de cambio climático de 0.74 grados con respecto a 1850. El de abril del 2014 nos muestra un cambio climático de 0.86 con respecto al año 1850. En septiembre del 2021 era de 1.1 y este año muy probablemente estemos en 1.3 o 1.4 y algunos dicen hasta 1.5 estacional, no interanual. Pero lo que sí nos dice el panel intergubernamental de cambio climático es que antes del 2027, dentro de 3 años y monedas, vamos a estar en un cambio climático interanual de 1.5 grados por lo menos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, número más, número menos, un poquito más de calor, bufanda más, bufanda menos. No. Lo que plantea la ciencia es que de 1.5 en adelante el planeta empieza a hacer algo distinto a lo que conocemos. ¿Qué significa? Con 1.5 grados de cambio climático podemos tener escenarios de aumento del nivel del mar de entre 28 a 35 centímetros. Imagínense lo que significa 1 centímetro de aumento del nivel del mar por toda la superficie de los océanos. Es muchísima agua. En un escenario de expansión molecular, porque aumenta la temperatura del mar, con lo cual se expande el agua, y eso significa escenarios de potencial ingresión marina de 1 metro por centímetro. ¿Qué significa esto? 28 a 35 centímetros aumento del nivel del mar significa ingresiones marinas de 28 a 35 metros. Con lo cual nos llevaría a que el agua sobrepasaría el área metropolitana y tendríamos que buscar territorios cerca de la zona de Tandil que queden afuera de ese nivel del mar.
Esta información es totalmente pública, está sobre la mesa, hay diversos países que ya no están permitiendo urbanizaciones en zonas costeras. Los organismos multilaterales de crédito y el sistema financiero internacional considera esto como un multiplicador de riesgo financiero, por lo cual lo que está haciendo es cambiar los mecanismos de calificación de riesgo crediticio y directamente no prestar más en zonas con vulnerabilidad climática. Se cortan los créditos para ciertas zonas. Esto se está traduciendo también en cambios importantes en políticas en la industria de los seguros. La industria de los seguros no está asegurando viviendas en Miami. Hay compañías de seguro que no están asegurando en California por sequías, por olas de calor, por incendios y demás. Y de a poco se empieza a integrar el riesgo ambiental dentro del riesgo financiero, el riesgo de seguro, y eso empieza a generar listas de exclusión y zonas de exclusión que directamente no pueden acceder a crédito. Digo esto porque es más fácil entrar por ahí que hablarle de todos los números de pérdida de vertebrados, invertebrados y demás, que básicamente los escuchamos y decimos, uy, qué tremendo, pero no reaccionamos demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el llamado que nos hizo Francisco en 2015, que se da en el mismo año que se plantean los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que se da en el mismo año que se firma el Acuerdo de París, en septiembre también, fue un llamado de atención a decirle a la humanidad, miren que esto es grave, y si recordamos, creo que en el 1 o el 2 dice, el Papa Juan XXIII en el 63 convocó a toda la humanidad a discutir en Pacem in Terris el tema de la carrera nuclear. En Laudato Si yo les digo, llamo a todos los habitantes de este planeta que discutamos un poco qué es lo que estamos haciendo. Es un llamado por la supervivencia de la especie humana, donde cada día que perdemos es un día menos que tenemos para prepararnos para lo que viene, y que nos llama también a entender que este nuevo modelo de desarrollo no es algo optativo, sino que es algo absolutamente obligatorio, y que nos desafía a repensarnos también como seres humanos y repensar el modo en el que nos tratamos, nosotros con nosotros mismos ante todo, nosotros con los demás, y si nos sentimos y nos sabemos parte de un todo, o si creemos que somos algo separado de eso. Nos cuesta reflexionar incluso de los golpes. De nuevo, la pandemia creo que no nos... tomando una frase que ha planteado en su momento, que a mí me llegó mucho, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, con Cromañón dijo, todavía no lloramos Cromañón, ¿no? Y creo que todavía no lloramos la pandemia. A todos nos han pasado cosas tremendas y algo que también tenemos que hablar. La pandemia nos ha afectado a todos, la salud física y mental. Y emocional. El sistema de salud mental está realmente afectado. Sin embargo, colectivamente no estamos reflexionando o no nos estamos dando los debidos espacios de reflexión adecuados. Yo, para preparar esta charla, volví a retomar Laudato Si, porque vieron que uno empieza a poner como en la biblioteca las cosas, ¿no? Y me preocupó la vigencia que tiene, porque básicamente es todo lo que dice, pero muy agravado, con mucho menos tiempo, y las cosas se nos vinieron encima. Solamente tomo 3 pasajes muy cortitos que me parecen ser interesantes. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Particularmente esto impacta a la pobreza. ¿Quién es el que no va a tener este año? Ustedes saben que acabamos de entrar en el fenómeno ENOS, el fenómeno del Niño. Probablemente en los próximos 18 o 24 meses vamos a tener escenarios de olas de calor y de inundaciones en nuestro territorio y en toda América del Sur, con tormentas que, según la Organización Meteorológica Mundial, son de condiciones desconocidas. ¿Por qué? Porque no hay antecedentes de situaciones con el nivel de temperatura del océano y el nivel de temperatura atmosférica de lo que estamos enfrentando. ¿Quiénes van a ser los más vulnerables? Ya lo sabemos. Quien piensa que hay un desarrollo posible en un
planeta destruido creo que es bastante iluso. Y creo que el principal llamado de nuevo acá es a entender la agenda ambiental como una agenda de desarrollo, como una agenda de poder y evitar caer en el abordaje o la comprensión desde la candidez de la agenda ambiental como que es un lujo o algo que podemos patear para adelante. El segundo concepto que les quiero plantear es: mientras tanto los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial donde priman la especulación y la búsqueda de la renta financiera que ignoran todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidos. Y el último, que es el que más me gusta y es el que me gusta siempre cerrar, es el que me da esperanza, que dice: hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos responsabilidad por los demás y por el mundo, y que vale la pena ser buenos y honestos. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado sigue vigente. Sinceramente creo que la política argentina particularmente no comprende en absoluto de lo que estamos discutiendo. No conozco dirigentes políticos que entiendan esta agenda o que les interese esta agenda. Uno mira a los candidatos presidenciales y sus expresiones con respecto a la agenda de la sostenibilidad, de la transición ecológica, del cuidado ambiental y demás. En el mejor de los casos son nulas. Los que se expidieron, me guardo mis comentarios, pero por lo menos se expidieron al respecto. Lo que quiero decir es cómo nos preparamos para lo que viene, teniendo en cuenta que no hemos reflexionado a tiempo y que hoy las cosas se nos vinieron encima y que ya tenemos que pensar en cómo afrontar escenarios de enorme hostilidad, en donde no se trata solamente ya de cuidar al ambiente, sino de cuidarnos del ambiente. Hace 2 semanas, el 3 y 4 de julio, fueron los 2 días más calurosos en la historia de la meteorología mundial. Las concentraciones de gases de efecto invernadero y la temperatura media global hoy es la más alta en 120.000 años. Hace 2 semanas estábamos todavía en la ola de calor en Europa. En Teherán hizo 66 grados en la pista de aterrizaje del aeropuerto. ¿Qué significa 66 grados? Significa que es un territorio que no es habitable para seres humanos. ¿Qué significa 30 metros de ingresión marina? Que todos los países insulares desaparecen. ¿Qué es lo que ha planteado el secretario general de Naciones Unidas hace 2-3 semanas? Pasamos de la era del calentamiento global a la era de la ebullición global. Ya no estamos hablando de que la cosa se está calentando, sino que somos como la ranita que empieza a nadar muy contenta con el agüita que se calienta, pero de repente llegó al punto de ebullición y se acabó el tiempo de saltar. El secretario general de Naciones Unidas lo dijo clarísimo: es la era de la ebullición global. Tenemos que saber cómo nos preparamos para esto y cómo protegemos a los que no tienen condiciones para enfrentar esto. En el marco de Naciones Unidas ya se abrió un comité de trabajo para empezar a discutir el procedimiento para la clausura de países. Porque el secretario general dijo: tenemos procedimiento para la fundación de países, pero no tenemos procedimiento para la clausura de países. Cuando un país queda bajo del agua 2, 3, 4, 5 veces al año, o tiene olas de calor de más de 50 grados 2, 3, 4, 5 veces al año, deja de ser un país, deja de ser un territorio habitable, y esa entidad nacional desaparece o se licúa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que viene es una discusión por el acceso a los alimentos, por el acceso a los recursos naturales, por el acceso a la energía, por el acceso a tierra vivible. En un país en el que tenemos al 91% de la población viviendo en menos del 1% del territorio, y que todos los escenarios climáticos muestran que va a ser de los pocos territorios vivibles en el planeta Tierra en los próximos 10, 20, 30, 40 años, quizás es tiempo de que volvamos a leer Laudato Si, volvamos a hacernos un llamado a ver si atendimos esa invitación al diálogo y empujemos desde donde nos toque un diálogo honesto sobre los dilemas de la sostenibilidad, sin reduccionismo de gauchos versus veganos,
diciendo no hay que comer más carne, no, si la vaquita no pasa nada, no sufre, y empezar a discutir cómo nos cuidamos unos a otros y cómo nos queremos mejor y nos entendemos parte de un todo, que sin cuidarlo no hay forma de que ninguna de nosotros salga adelante. Gracias.